Hola, profe, buenos Bueno, días. buenos días a todos. El día de hoy el doctor Pablo Giovanni Velázquez, el residente nuestro que está rotando en cirugía cabeza y cuello en estudio aquí en la Fundación, nos va a hacer la presentación del enfoque de las masas en cuello. Él ha escogido este tema en vista de que es un tema muy general, pero muy necesario. Es un tema que tiene más de ancho que de hondo y a veces en este esquema de medicina que utilizamos de ultraespecializaciones, se nos va perdiendo este enfoque. Yo creo que para un cirujano general, tanto como para un médico general, un otorrinolaringólogo, un cirujano maxilofacial, un cirujano oncólogo, un cirujano de cabeza y cuello, y casi que podríamos decir que para la comunidad en general, desde el punto de vista de su cultura médica, es muy importante tener un enfoque adecuado de las masas en cuello. Así que quedo muy contento porque comúnmente hacemos presentaciones de temas no tan amplios. Así que le doy la bienvenida al doctor y los motivo bastante para que le pongan bastante atención a este enfoque que es bastante interesante y que nos lleva a cometer muchos errores aún a muchos ultraespecialistas. A veces ve uno, sobre todo en las juntas médicas, que hay pacientes que se han enfocado mal desde el punto de vista de su visión general y nos lleva a cometer errores a veces de grandes consecuencias. Así que bienvenido y muchas gracias al doctor Giovanni por haber preparado este tema. Bueno, muchísimas gracias, profe, muy amable. Bueno, como bien lo dijo el doctor Luis Fernando Tintinago, este es el enfoque de las masas en cuello, pues para nosotros como cirujanos generales en formación y en general para todo el ámbito médico que está hoy acá, es algo muy importante y entonces siempre nos encontramos como con esta pregunta, ¿solo una masita que tiene nuestro paciente en el cuello? Entonces, desde aquí empezamos a ver que pueden ya empezarse a dar manejos inadecuados desde el nivel primario cuando empezamos a ver los pacientes y aquí pues veo que hay varios estudiantes, entonces para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué razón? Hay muchas estructuras en un área limitada, hay estructuras vasculares, estructuras de la vía digestiva, estructuras de la vía aérea, entonces que nos pueden hacer confundir ya que hay muchos diagnósticos diferenciales que se pueden dar a este nivel. ¿Qué otra cosa podemos ver que se dan? Remisiones tardías, de pronto algunos pacientes que con una masa en el cuello que ha durado ya mucho tiempo, ya cuando nos llega a nosotros como cirujanos generales o allá al subespecialista, de pronto ya es un poco tarde cuando empezamos a realizar los estudios y varios seguimientos, pero bueno, de todas maneras siempre vamos a tratar de darle al paciente lo mejor que se pueda. De ahí que de acuerdo al nivel que nos llegue, siempre tenemos que tener presente cuándo o no cambiar la estrategia diagnóstica. Es decir, si vemos que algo va mal, pues entonces nos encaminamos a pedir un examen diferente o de una vez a remitirle a un cirujano de cabeza y cuello, todo con el fin de ofrecer un enfoque dirigido para nuestros pacientes. A nivel mundial, el cáncer de cabeza y cuello es alrededor del 4% de todos los cánceres en Estados Unidos al año. Se dice que es alrededor del 7º o 10º cáncer en todo el mundo. 64.000 nuevos casos de cáncer de cabeza y cuello, de los cuales 11.000 casos de muertes al año. Se da principalmente en hombres mayores de 40 años. Y algo aquí para tener en cuenta es que 30.000 pacientes al año consultan por una masa en cuello, de los cuales estas pueden ser benignas. Este es un artículo muy interesante que nos ofrece el doctor Sanabria el año pasado, se publicó en la Revista Colombiana de Cirugía. Esta es una parte pues, del artículo, se valoran del 2007 al 2011, esos son datos de su artículo. En Colombia, 62.818 cánceres, de los cuales 1.494 correspondieron a cáncer de labio, cavidad oral y faringe. Factores relacionados como para este tipo de cáncer se encuentra el tabaco y el alcohol. Pero ¿qué ha pasado? Desde los años 70 hacia adelante han venido muchos más cáncer, principalmente asociados a HPV, que se dan generalmente en la base de la lengua y a nivel de las amígdalas. Hay mayor relación en hombres que no consumen alcohol y tabaco, pero vean entonces esto interesante. Ellos evaluaron 159 pacientes con cáncer de cabeza y cuello entre el 2016 y el 2017,
Pero entonces cuando le hacen la pregunta a los pacientes por la causa de no buscar una atención médica inmediata, miren que el 65% respondieron que pensó que el síntoma desaparecería espontáneamente. De ahí que la intervención como en los niveles primarios, pues deba ser un poco más profunda para que este tipo de cosas no deban suceder y no terminemos en esto. Ya cuando los ven en su hospital, ellos ven que el estadio en el que ellos llegan es un estadio en realidad muy avanzado, estadios 3 y 4 prácticamente, el 31 y el 28% de la población. Entonces, de ahí que esta charla trate de enfocar a que esas masas en cuello tengamos que, si pueden ser benignas, muchas de ellas, o sea, esta charla no está enfocada solo al cáncer, pero sí es como para que nos demos cuenta que cuando no hacemos una adecuada pesquisa, por decirlo así, de este tipo de patologías, podemos terminar en esto, en estadios ya avanzados de un cáncer a nivel de cabeza y cuello. Algo importante a tener en cuenta aquí son las consideraciones anatómicas. En el cuello, pues vamos a tener muchas estructuras, como dije anteriormente, es un espacio limitado en el que vamos a tener estructuras musculares de la vía aérea, vía digestiva, a nivel vascular y nervioso. Vamos a tener referentes anatómicos muy importantes, como el esternocleidomastoideo, la mandíbula. De estos nos vamos a dividir entonces lo que son en el triángulo anterior y en el triángulo posterior del cuello, y estos a su vez se van a dividir en unos triángulos submentonianos y submandibulares. ¿Qué es lo importante de esto o a tener en cuenta cuando evaluemos un paciente que tenga alguna masa o alguna lesión a nivel de la cabeza y el cuello? Hay algunos grupos ganglionares que nos pueden indicar de dónde se está originando la lesión, por ejemplo, en el caso de que sea una lesión metastásica por algún cáncer. Entonces ellos generalmente en el cuello, pues algo a favor que tienen es que van a seguir como un escalonamiento ganglionar. De ahí, por ejemplo, eso bueno, lo vamos a ver más adelante, pero para tener en cuenta en este momento, los grupos submentonianos y submandibular, como el grupo 1A y 1B, los grupos a nivel, pues para que lo recuerden fácilmente los estudiantes, de la cadena yugular. Entonces, aquí vamos a tener tres grupos, el grupo 2A y 2B, 2B hacia la región más posterior por detrás del lóbulo auricular prácticamente, el grupo 3 como los grupos de cadena yugular media y el grupo 4 de cadena yugular inferior. El grupo 5A y 5B por detrás de la cadena yugular y el grupo 6 que básicamente van a ser los que están en la región central del cuello. El grupo 7 van a ser los grupos del mediastino superior que se van a encontrar por debajo de la fosa supraesternal. Pero entonces a tener en cuenta eso de aquí en adelante. Otra cosa importante, en el cuello vamos a tener todas las estructuras que ya nombramos anteriormente, pero entonces es importante saber que en el cuello vamos a tener unas subdivisiones de la faringe. Entonces vamos a tener la nasofaringe, que viene prácticamente desde las coanas hasta el paladar blando. La orofaringe, que viene desde el paladar blando, toma la base de la lengua hasta la epiglotis, y de aquí hacia abajo ya la hipofaringe. ¿Por qué es importante saber esto? Porque a la hora de encontrarnos con algunas lesiones, por ejemplo, no siempre va a ser fácil llegar hasta palpar la región o la base de la lengua, de ahí que tengamos que utilizar algunas veces algunos otros métodos diagnósticos como la nasofibrolaringoscopia, de la cual hablaremos ahora. Consideraciones generales que tenemos que tener en cuenta: la edad es muy importante porque eso nos va a determinar unos grupos etarios. No es pues que esto sea una regla en general, pero sí nos aproxima mucho a cómo lo debemos hacer. Entonces, para la edad pediátrica de los 0 a los 15 años, generalmente el 90% de las lesiones van a ser benignas. Para los jóvenes de los 16 a los 40 años, en realidad es muy similar al pediátrico, pero aquí vamos a encontrar un poco más lo que son las lesiones de tipo más inflamatorio. En los adultos, los mayores de 40 años, aquí vamos a utilizar una regla que ya hace mucho tiempo la conocemos, que son la regla de los 80 y la regla de los 7, que ya se ve desde hace muchos años y pues se sigue utilizando porque es una mnemotecnia importante. Y con respecto a la localización, ¿cómo son? Si son congénitas, de localización estable, metastásicas, en el caso de que tengamos que buscar una lesión primaria. Para el caso de la regla de los 80, entonces vamos a tener
Eso aplica para pacientes, generalmente hombres mayores de 40 años y que no tengan ninguna lesión a nivel de la tiroides. ¿Qué vamos a tener presente entonces? El 80% van a ser neoplásicas, de estas el 80% van a ser malignas, de estas malignas el 80% van a ser metastásicas y de estas metastásicas el 80% van a ser supraclaviculares, de ahí que tengamos que en un paciente que tenga alguna lesión supraclavicular, no necesariamente la metástasis o el primario va a estar en el cuello, sino que también hay que buscar otros primarios como a nivel de tórax, mama y a nivel de abdomen. Y el 20% pues va a ser claramente inflamatoria y congénita. La regla de los 7 es prácticamente hablar con respecto al tiempo. 7 días, pues pensamos que el paciente pueda tener más bien una lesión de tipo inflamatorio, una lesión que puede ser pasajera, asociada a bacterias o a virus, y que responden muy bien al manejo antibiótico. Los pacientes con lesiones que van a ser mayor o superiores a 7 meses, vuelvo al tiempo, mayores a 40 años, pues ya no vamos a pensar que sea algo inflamatorio, enfocarnos más bien en que el paciente sí puede estar cursando con algún tipo de neoplasia o algún tipo de metástasis, y los pacientes que llevan más de 7 años, pues algunas lesiones más de tipo congénitas o crónicas. Esta es una tabla que está en uno de los artículos de Clínicas de Norteamérica. El artículo es un poquito viejo, es del 2010, pero me parece como muy fácil de asociarlo por el acrónimo que hoy ellos utilizan de KITTENS para prácticamente decir cómo van a estar asociadas las lesiones. Entonces, acá para las lesiones congénitas, lo que es el conducto tirogloso, el quiste branquial, el quiste dermoide, las malformaciones vasculares, el linfangioma. Para la parte de lo que son las lesiones infecciosas e inflamatorias, la linfadenitis. Recordar que la linfadenitis puede ser de tipo viral o de tipo bacteriano, y esta sí va a cursar con muchas adenopatías cervicales, que bueno, ahora vamos a ver algo más de lo que es la historia clínica, que nos va a enfocar un poco más hacia esto, el virus del Epstein-Barr para la mononucleosis y las lesiones bacterianas de cualquier tipo, principalmente aquí vamos a encontrar más las de tipo faríngeo, y en estas el estafilococo aureus y el estreptococo betamolítico del grupo A. Para el trauma, pues lo que son los hematomas, pseudoaneurismas, laringocele. Para los tóxicos, la tirotoxicosis a nivel endocrino, las neoplasias de la tiroides, neoplasias de paratiroides, y a nivel de neoplasias, todo lo que tenga que ver con la cavidad oral, las glándulas salivales, tumor del lóbulo carotídeo, tumores neurogénicos, los linfomas como una de las segundas causas a nivel de las masas en cuello. Hay otras neoplasias benignas que también podemos encontrarlas, como lo son el lipoma, y algunas enfermedades de tipo sistémico como las granulomatosis, es decir, más la sarcoidosis, síndrome de Sjögren, y aquí también vamos a encontrar todo lo que tiene que, o en lo que respecta a la TBC. Entonces, ¿qué herramientas diagnósticas vamos a tener a la hora de enfocar a un paciente que tiene una masa en cuello? Pues claramente vamos a tener presente todos los datos que podamos tener de la anamnesis, es decir, de la historia clínica de nuestro paciente. Un examen físico muy detallado, a veces dejamos cosas por revisar, como por ejemplo la piel, la base de la lengua, los carrillos. Son cosas que se deben valorar muy bien en el paciente, principalmente mayor de 40 años, y en general se debería hacer de todos los pacientes. ¿Qué tipo de imágenes vamos a utilizar? Aquí vamos a encontrar una gama de imágenes bastante amplia, yendo desde la ecografía, el TAC, la resonancia, el PET para algunos casos específicos, y en realidad es prácticamente solo para uno. La parte endoscópica, pensando en lo que es la endoscopia de vías digestivas altas, y pensamos que la lesión puede ser más a nivel o a este nivel, o la nasofibrolaringoscopia como una de las ayudas en diagnósticas en cabeza y cuello muy importantes hoy en día, y claramente las biopsias, que son las que nos van a arrojar los diagnósticos diferenciales y nos van a ayudar a enfocar nuestros pacientes. Esta es una guía de la Sociedad Americana de Otorrinolaringología y Cirujanos de Cabeza y Cuello. Es del 2017, pero sigue vigente. Muchos autores aún la siguen citando, pues porque hace una recopilación de toda la información que se tiene hasta el 2017. De ahí que mucha de la información que tomemos en esta charla para los estudiantes la pueden revisar pues de manera más amplia para que puedan evaluar todas las cosas que tiene la guía. ¿Qué cosas son importantes entonces en la historia clínica con respecto a qué me puede orientar a que el paciente tenga más una lesión maligna? Con esto no quiero
decir que las lesiones benignas no sean importantes, pero ese porcentaje pequeño de pacientes que a veces dejamos de ver, es el que uno siempre trata como de rescatar para que no se le lleguen a pasar. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que el paciente tenga ausencia de alguna etiología infecciosa, que tenga una masa presente más de 2 semanas, que tenga una disminución de la movilidad, es decir, las masas o las lesiones más de tipo canceroso, pues son las que están adheridas a más planos profundos, generalmente no duele, son firmes. Con respecto al tamaño, que sean mayores a 1.5 centímetros y que puedan tener algún grado de ulceración en la piel. Estas 6 cosas son las que más deben orientarme a que el paciente pueda o no estar cursando con alguna lesión neoplásica del cuello. Otras cosas voy a tener en cuenta, pacientes, como lo dije antes, en la regla de los 80, mayores a 40 años, factores de riesgo como el consumo de alcohol o tabaco, faringitis, disfagia, otalgia ipsilateral, lesiones a nivel de cavidad oral, recientes cambios en la voz, pérdida de la audición de igual manera ipsilateral, obstrucciones nasales que cursen con epistaxis ipsilaterales, pérdidas inexplicables de peso, historia o tratamiento de que el paciente ya haya cursado con alguna lesión neoplásica en alguna década de su vida y que después de los 40 años nuevamente esté con alguna lesión o con alguna masa a nivel del cuello. Que las masas que se encuentran a nivel del cuello no sean dolorosas, que cuando hagamos la evaluación del examen físico pues encontremos alguna amígdala que sea asimétrica con respecto a la otra. Esto también nos debe alertar de cómo debemos enfocar a estos pacientes y claramente que el paciente tenga alguna lesión en la piel. Entonces, en el examen físico, pues el examen físico debe ser detallado de la piel, de la cara y el cuero cabelludo. Muchas veces nos olvidamos de revisar muy bien esta parte y a veces nos encontramos sorpresas con algún tipo de lesiones acá. El tamaño y la localización, es decir, cómo son las características de esa lesión, si es fija, es móvil, cómo es su consistencia, está adherida a planos profundos, es pulsátil, el signo de la esponja, principalmente cuando se ven lesiones a nivel del glomus carotidio, en el cual es un signo que presionamos el glomus carotidio y soltamos y él vuelve nuevamente a su estado normal, y las características del dolor. Siempre evaluar de manera muy juiciosa la tiroides, la evaluación de la mucosa aerodigestiva con la cavidad oral completa, orofaringe, nasofaringe, faringe y laringe, evaluación de los pares craneales, principalmente del séptimo par, y siempre buscar si el paciente entonces tiene alguna otra lesión a nivel supraclavicular, pensando que lo que estemos buscando sea un primario que se encuentre en otra parte, que no esté en el cuello, sino que puede estar en las mamas, en el tórax o a nivel abdominal. Lo que decía con respecto a la evaluación de la piel. Entonces, en la piel vamos a ver cómo estén los bordes. Siempre tenemos que pensar en el ABCD del melanoma, es decir, cómo se encuentran las lesiones y qué características tiene. Los labios y el vestíbulo, siempre evaluar cómo están las mucosas y los carrillos, y en la cavidad oral y la orofaringe las lesiones a nivel de las amígdalas. Recordar que hoy en día las lesiones a nivel de las amígdalas y principalmente las asociadas a BPH son las que más cáncer a ese nivel están produciendo. Esta es como la evaluación que nos ofrece la guía de cómo se debe hacer una palpación bimanual de lo que es la cavidad oral y tratar de llegar hasta el piso de la lengua. Sin embargo, pues no siempre lo vamos a poder hacer, de ahí que la nasofibrolaringoscopia sea un examen hoy en día como lo es para toda la parte digestiva en la colonoscopia y la endoscopia, lo es acá la nasofibrolaringoscopia para todo lo que es el grupo de otorrinolaringología y el grupo de cabeza y cuello a la hora de examinar muy bien la nasofaringe en la búsqueda pues de alguna lesión que nos pueda estar orientando de acuerdo a la anamnesis que le hayamos hecho a nuestros pacientes. Las imágenes claramente pues son muy importantes a la hora de evaluarlas, nos sirven para determinar la localización y característica de la masa, evaluar otras masas no palpables, evaluar posibles sitios de tumores primarios, tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, principalmente qué herramientas utilizamos en el adulto, el TAC y la resonancia magnética. Si nos enfocamos más hacia la tiroides o lesiones quísticas, pues la ecografía tiene un buen rendimiento y una sensibilidad y especificidad mayores al 95%. Hay algunas adicionales como la angiotomografía, pero en tumores claramente pues vasculares, y el PET en tumores con un primario no conocido.
Entonces, con la ultrasonografía, pues lo que les dije anteriormente, para tiroides, glándulas salivales, lesiones superficiales, que tengamos retraso en la obtención de un TAC o una resonancia magnética, y para la guía de toma de muestras. Con respecto a esto de la guía de toma de muestras, este es un estudio interesante que mostró cómo la toma de las biopsias con guía ecográfica pues mejora considerablemente los resultados a nivel de la patología, principalmente en tiroides y en algunos tejidos blandos, más no lo hace con respecto a lo que son los nódulos para los ganglios para los linfomas y de glándulas salivares, cuando para ellos no tuvieron pues resultados estadísticamente significativos. Si bien las muestras no son muy grandes, son aproximadamente 90 pacientes, pero es para tener en cuenta que hoy en día la guía ecográfica pues nos ofrece una gran ventaja a la hora de tratar de tener unas muestras adecuadas de patología y principalmente para tiroides, que es como hoy en día se debe hacer y es el gol estándar. A nivel de la tomografía, pues nos va a servir para estadificación de acuerdo a las lesiones que tengamos, va a diferenciar las lesiones quísticas de las sólidas, el diámetro de la lesión, la vascularización, detección de un tumor primario, nódulos malignos, si son radiolúcidos, mayores a 1.5 centímetros, cómo se encuentran los bordes, qué tan irregulares están y qué tanta extensión tiene. La resonancia magnética de igual manera nos sirve mucho, pues de pronto va un poquito detrás de la tomografía, no siempre todos los pacientes van a tener acceso a una resonancia magnética y pues más en el sistema de salud que nosotros tenemos, pero sí nos sirve para evaluar mejor lo que es la base del cráneo, los tejidos blandos, identifica mejor la lesión o la invasión perineural, no requiere yodo como contraste y nos puede ayudar en lo que es una reconstrucción angiográfica. ¿Qué desventajas de pronto puede tener la resonancia versus la tomografía? Que la resonancia, pues el paciente tiene que estar muy quieto y cuando esto no sucede sí pueden darse artefactos durante la movilización o durante la deglución que pueda hacer el paciente. Otra cosa muy importante son las biopsias. Hoy en día el ACAF o la aspiración con aguja fina de los ganglios linfáticos o de lesiones a nivel de la tiroides, pues claramente es algo muy importante y que se debe hacer. De hecho, la guía lo deja como una recomendación 1A, como una recomendación fuerte. Las biopsias incisionales, pues bueno, ahorita lo discutimos al final de la charla. Para algunas lesiones sospechosas de cabeza y cuello en cáncer escamocelular sí se podría hacer. El truco en el linfoma, algunos sí lo recomiendan, dicen que sí se puede hacer, pero en términos generales para los hematólogos ellos siempre pues prácticamente nos van a pedir una biopsia abierta, una biopsia incisional, siempre y cuando estemos pensando que ese paciente pueda tener un linfoma, ¿ya? ¿Por qué esto? Porque no podemos llegar de entrada a hacer una biopsia abierta, ya que esto se debe dejar como un último recurso, básicamente por lo que vienen hablando desde hace más de 50 años de las siembras tumorales que se pueden dar al abrir la cápsula de algún ganglio y le puede cambiar el pronóstico al paciente. No realizar biopsias en algunos pacientes, claramente en pacientes con lesiones a nivel del cuerpo carotidio, ni tampoco los nasoangiofibromas por el alto grado de sangrado que pueden tener estos pacientes. Eso es lo que les decía, una fuerte recomendación para la aspiración con aguja fina que nos hace la guía. Dice que esta pues debe estar por encima de lo que es una biopsia abierta. La biopsia abierta debe ser el último recurso y prácticamente en lo que es el linfoma o cuando no podamos tener otro recurso para hacerlo. Los diagnósticos diferenciales, entonces, luego de que ya hemos hecho una adecuada anamnesis del paciente, un examen físico que sea exhaustivo, ya tenemos todas las imágenes que hemos enfocado a nuestro paciente, entonces nos vamos a quedar principalmente con 3 entidades que van a ser las lesiones congénitas, inflamatorias y neoplásicas. Volver a recordar aquí entonces lo que eran las reglas de los 80 y las reglas de los 7. Para nombrar alguna de ellas, para los estudiantes, el quiste del conducto tirogloso, el 70% de las masas congénitas, cierre de conducto se hace alrededor de la 5ª a la 8ª semana, 40% del diagnóstico se hacen en la infancia, sin embargo algunos pueden darse en la edad adulta, pero pues en realidad ya es muy raro. A nivel del dioide se ve como una masa móvil que incursiona con la movilización de la lengua, son quísticos y se notan más durante las infecciones. Lo mismo sucede con el quiste de la hendidura branquial, esto se ve en adultos más jóvenes, asintomáticos y se hace evidente cuando hay infecciones
Esas pueden darse con disfagia, amigdalitis unilateral y prácticamente el manejo se hace con el manejo de la infección. Con respecto a las masas inflamatorias, que es lo que generalmente muchas veces vemos, entonces vamos a tener en cuenta aquí que la linfadenitis viral reactiva, por ejemplo, tener en cuenta aquí los tipos de lesión de microorganismos que se dan aquí, pues las virales para el adenovirus, todos los tipos de rinovirus, para las bacterianas, el estafilococo aureus, el streptococo betamolítico del grupo A. Tener en cuenta que estas lesiones generalmente resuelven de las 2 a las 4 semanas, no van a tener mayores de 1.5 centímetros, bueno, aunque otras sí pueden ser más grandes, van a tener un hilio preservado, generalmente son más dolorosas, tienen más edema y más cambios inflamatorios de la piel. Tener en cuenta otra en el tiempo, la asociada al virus del Epstein-Barr, la monoclosis infecciosa, que generalmente dura más de 4 semanas, y estas son lesiones mucho más grandes, generalmente más de 2 centímetros de diámetro. Con respecto ya avanzando a lo que es la parte neoplásica, entonces, y hago énfasis en esta parte, pues porque se ha visto mucho más desde 1970, los cánceres relacionados con el virus del papiloma humano, generalmente los subtipos 16 y 18, con alto riesgo de cáncer de orofaringe, principalmente con degradación del P53 y asociados al gen del retinoblastoma, pero entonces tener en cuenta que este tipo de lesiones se ven más en hombres a nivel de las amígdalas y pueden o no estar asociados al consumo de tabaco y alcohol, generalmente no lo tienen. De la cavidad oral como tal, la lengua es la que más se afecta en la cavidad oral y es la que más lesiones cancerígenas producen, de ahí que siempre tengamos que hacer una adecuada valoración de lo que es la base de la lengua y los carrillos siempre debemos palpar la base de la lengua para no encontrarnos luego con sorpresas. Con respecto a las glándulas salivales, aquí hay algo llamativo y es que generalmente las más grandes son las que menos producción oncológica tienen, es decir, que son inversamente proporcionales. Por ejemplo, la parótida, con respecto a las glándulas salivales menores, la proporción es de 25 con un riesgo de malignidad para la parótida, 25%, submandibular 50%, pero las glándulas salivales menores sí tienen un potencial de malignidad alrededor del 80%. De ahí que siempre debamos palpar el paladar duro, que es donde generalmente o algunas veces se pueden encontrar este tipo de lesiones, pero generalmente sí se pueden dar más en parótida, pero las que se dan en parótida son de carácter más benigno. Signos sugestivos de malignidad a nivel de la piel, a nivel de las parótidas, entonces todo lo que haga erosiones o ulceraciones de la piel, lo que afecte los pares craneales, todo lo que afecte el séptimo par, pues claramente es una lesión invasiva que va a llevar a ese tipo de lesiones. Con respecto al linfoma, que es la segunda neoplasia maligna más común de cabeza y cuello, luego de las metástasis de carcinoma de células escamosas, pues sus orígenes generalmente van a ser más subagudos, pueden ser laterales o centrales, y pues claramente el diagnóstico va a ser con una biopsia, que esta sí puede ser abierta, o una biopsia truco, que algunos dicen que tiene un buen rendimiento. La tiroides, pues esto es un capítulo aparte, pero para nombrar algo que hay que tener en cuenta es que la tiroides, algunos autores dicen que es bipolar, porque puede tener del cáncer que tenga mejor pronóstico y que mejor se comporte con cirugía, al cáncer que sea más agresivo como el anaplásico y que tenga los peores desenlaces, pero también tiene la parte benigna que puede cursar con un nódulo tiroideo o con un bocio difuso como una neoplasia también benigna. Otra cosa importante son los patrones de metástasis, es decir, algo importante en el cuello, como hablaba al inicio de la charla, es saber cómo las metástasis van siguiendo como un escalonamiento ganglionar, es decir, si ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, un primario de cavidad oral o a nivel de glándula submandibular o sublingual, generalmente vamos a encontrar las masas o ganglios a nivel de los niveles 1, 2 y 3, es decir, submentonianos, y de cadena yugular a nivel superior y medio. Los de laringe y faringe prácticamente los niveles 2, 3 y 4, es decir, todo lo que tenga que ver alrededor de la yugular, en la parte superior, media e inferior, de manera bilateral. Y para la tiroides casi siempre están alrededor del nivel 6, que es donde vamos a encontrar las adenopatías cuando se producen lesiones a este nivel, y las de paratiroides también en los niveles 2 y 3, o a nivel periauricular o intraparotídeo.
Bueno, finalmente, esta es como el algoritmo que nos propone la guía de la Sociedad de Otorrino y Cirujanos de Cabeza y Cuello. Entonces, ¿qué siempre vamos a tener presente? Cosas que nos hagan sospechar que nuestros pacientes tengan algún tipo de lesión maligna. ¿Qué son cuáles? La repetimos nuevamente. Edad mayor a los 40 años, consumo de tabaco o alcohol, faringitis, otalgia, lesiones a nivel de cavidad oral, cambios de la voz recientes, cambios o pérdida de la audición, epistaxis, obstrucción nasal ipsilateral, pérdida de peso inexplicada, que no tenga dolor a nivel de la masa, asimetría a nivel de las amígdalas y que tenga lesiones en la piel. Si nuestros pacientes tienen alguno de estos síntomas, entonces vamos a pensar que el paciente, y claramente que no tenga infección, entonces vamos a pensar que nuestro paciente ya tiene factores de riesgo para sospechar en una entidad neoplásica. Si el paciente no los tiene, pero tiene síntomas de infección bacteriana y va bien con el manejo antibiótico, resuelve en las 2 semanas, pues prácticamente eso sería lo único que hagamos con nuestros pacientes. Pero volviendo entonces al paciente que tenga los factores de riesgo, que lleve más de 2 semanas de duración de los síntomas, con masas firmes mayores a 1.5 centímetros, que tenga historia o antecedentes también de enfermedades malignas, entonces vamos a empezar a adentrarnos un poco más que a este paciente sí tengo que empezar a hacer otro tipo de cosas, entonces le voy a pedir una tomografía, le voy a pedir una resonancia magnética, si tiene una lesión, pues entonces voy a empezar con la aspiración con aguja fina, si esto no me da un buen resultado, algunos recomiendan hacer una segunda aspiración y de lo contrario, pues sí se podría pasar a una biopsia abierta. Si ya tengo el diagnóstico, pues me enfoco y manejo el diagnóstico que tenga el paciente, pues si no, prácticamente tendría que seguir en la evaluación de otros exámenes auxiliares que me puedan ayudar a la identificación de las lesiones y claramente en esto pues la ayuda grande que nos da la nasofibrolaringoscopia a la hora de evaluar este tipo de pacientes. Bueno, eso era todo lo que traía para ustedes esta mañana, traté de ser lo más conciso posible, es un tema bastante amplio. Los dejo entonces con el doctor Andrés Revolo y con el doctor Tintinago para los comentarios que tengan a la charla. Muchas gracias. Muy bien, Giovanni. Muy bien tu presentación. Le diste la profundidad necesaria, como decía, un tema muy amplio. Y te felicito por el manejo del tiempo, porque esto nos permite unos 5, 10 o más minuticos de discusión. Es una parte muy importante en una presentación. Así que de verdad que muchas gracias porque el tema está muy bien abordado desde todos los puntos de vista. Felicitaciones y de nuevo muchas gracias. Hay 2 anotaciones que quisiera hacer para todos y es, como bien lo dijo Giovanni, el tema de las biopsias. Es muy importante resaltar no cuándo hacer, sino cuándo no hacer. Uno como médico general, con un enfoque general de las cosas, siempre tiene que aprender qué hacer. Y cuando se vuelve ultra especialista, lo más importante es saber qué no hacer. Ese es un mensaje muy importante que quiero darle a los estudiantes de pregrado y a los que empiezan su posgrado, y es siempre aprender qué hacer con miras a aprender qué no hacer. Ahí queda completada nuestro qué hacer como médicos. Muy importante desde ese punto de vista, entonces, decir cuándo no hacer una biopsia abierta, cuándo no hacer una biopsia. Cuándo no hacer una biopsia es siempre que sospechamos una masa vascular, y como lo dijo Giovanni, siempre que pulse o tengan más presente que difícilmente uno hace una biopsia antes de un examen radiológico. Anteriormente se hacían biopsias hasta en consultorios, pero hoy difícilmente haríamos una biopsia en un paciente que mínimo no le hayamos hecho una ecografía. La mayoría de las veces ya tenemos una tomografía y entonces el examen nos va a orientar que estamos frente a una masa vascularizada y en esos casos no se debe hacer biopsia. ¿Y cuándo no hacer una biopsia abierta? Como lo estoy enfocando desde el punto de vista más de qué no hacer, entonces no hacer una biopsia abierta
Nunca, excepto cuando sospecho un linfoma. O sea que una biopsia abierta prácticamente solo se indica si la sospecha es de un linfoma. Y es más, generalmente el linfoma se puede diagnosticar por estadios y puede llevar una biopsia por acá. Pero bueno, si uno tiene una alta sospecha desde el principio de que tiene un linfoma, entonces pudiera estar indicado hacer una biopsia abierta. De resto, siempre las biopsias deben ser acá. Y muy importante, si sospecho que es un tiroides, ahí sí nunca se debe hacer abierta. Nunca hacemos una biopsia abierta cuando sospechamos un tiroides. Así que esos son como tres punticos muy importantes en el enfoque de la biopsia, de las biopsias en cabeza y cuello. Un punto muy importante que quiero resaltarles a los médicos es no remitir precozmente los pacientes. Lo más fácil es remitir un paciente. Hay muchas situaciones hoy desde el punto de vista médico-legal que nos obligan a remitir precozmente pacientes al especialista, pero en cabeza y cuello no es necesario. Con las reglas que ha mostrado el doctor Giovanni o cualquiera que uno mismo quisiera inventar, uno pudiera decir, este paciente tiene una lesión neoplásica y casi todas dan tiempo. No existe ninguna lesión que uno le diga, como tradicionalmente decían los médicos de la antigüedad, mira, mañana tienes que estar en un quirófano, mañana, o sea, nosotros no podemos como médicos generar una angustia en un paciente, y ese es un mensaje muy importante que quiero darle, sobre todo a los médicos generales que estén escuchando, a los estudiantes de pregrado. Bien, nosotros como médicos tenemos que tener filosofías como médicos, y uno como médico nunca le puede incrementar la angustia a un paciente, ni siquiera el paciente que se va a morir en pocas horas puede morir en medio de la angustia de él y de la angustia del terapeuta. Imagínense qué angustia sería que uno esté en un avión y se vaya a estrellar y el primero que esté estresado sea el piloto. El piloto tendrá que conducir su avión hasta que se mueran todos con toda la calma del mundo, igual que un barco, etc. Entonces, más aún nosotros no podemos llenarnos de angustia frente a un paciente bajo ninguna circunstancia, y cualquier paciente que venga a nosotros con una angustia existencial, con una angustia médica, con cualquier tipo de angustia, nosotros primero que todo tenemos que manejar esa angustia de ese paciente. Es muy importante tener eso presente. Entonces, por lo tanto, nosotros no podemos decirle a un paciente, mañana te quiero en un quirófano, mañana tienes que estar en el especialista, esto se ve grave, esto está peligroso. Esto es una mala práctica médica. Nosotros tenemos que mirar si ese paciente nos da tiempo de estudiarlo con toda la calma. No creo que exista ningún cáncer que lo mate a uno en cabeza y cuello de un día para otro, excepto que es un paciente que esté muriendo obstruido o sangrado, etc. Y ese no es el caso del enfoque del paciente con masas en cuello. Entonces, he ampliado ese concepto para recomendarles que no remitan pacientes a cabeza y cuello muy urgentemente. No le digan a ningún paciente que es urgente hacerse nada. Es muy importante y habrá cosas que son prioritarias, pero lo primero que tenemos que hacer es calmarle la angustia al paciente, decirle, esto te va a dar tiempito, te vamos a hacer tu ecografía, tu resonancia, tu TAC, vamos a hacerle sus diferentes cosas y vamos a enfocarlo adecuadamente. El enfoque requiere esa calma, y remitan el paciente a un especialista cuando definitivamente ustedes tengan un diagnóstico más asertivo, porque ya lo tengan como un diagnóstico oncológico o porque simplemente no se encontró el diagnóstico, y el especialista va a ayudar a enfocar el diagnóstico, perdón, a enfocar, no a hacer el diagnóstico, porque el enfoque siempre tiene que ser del primero. Entonces, con esos dos mensajes quiero complementar la presentación tan excelente de Giovanni y mirar a ver si tienen alguna pregunta o si el doctor Revelo tiene algún comentario que agregar. ¿Aló? Buenas, ¿me escuchan? Hola, profe, sí, buenos días. Ya, gracias. Muy buena presentación, Giovanni, para decir dos cosas muy importantes para todos. Muy importante la historia clínica y el examen físico. Muchos de los pacientes que recibimos acá ya en la consulta llegan con un diagnóstico tardío por no hacer una buena historia clínica y un examen físico. Muchos pacientes no se les abre la boca
para verle lengua, amígdalas, y muchas de estas masas son cánceres de estas regiones que no han sido diagnosticadas por algo tan sencillo. Y es un error que lo hacen los médicos generales y los especialistas también. Que nos olvidamos de hacer un examen físico completo. Si bien la mayoría de las masas en cuellos son benignas, tenemos que estar muy pendientes, es por esto, por las malignas, que son las que en realidad marcan una gran morbimortalidad al paciente. Básicamente decir eso. Eh, si tienen alguna pregunta, alguna cosa, ya el resto ya fue dicho. Muy bien, estamos pendientes a ver si hay algo para aportar más. Si alguien más quiere participar, pueden hacer. Gracias. Sí, profe, tiene levanta la mano el doctor Herrera y luego el doctor Sarmiento. Profe Herrera. Buenos días, muy buenos días, doctor Tintinago, agradeciendo su intervención, que es lo más importante. Yo quisiera exaltar dos cosas, ¿no? Uno, de que tenemos que insistir a nivel de pregrado de la semiología, como tal la han descrito, ¿no es cierto? Es la parte semiológica la que hay que sacar. Dos, uno, en el cuello la parte de los drenajes linfáticos, ya que los ganglios, como lo dijo, tienen unos niveles, y entonces esos niveles lo pueden orientar a uno exactamente dónde pueden estar las lesiones, ¿no? Entonces, porque lo primero que se hace con el paciente es a veces llenarse exámenes, pero todo lo que es la parte de orofaringe, que está desde la parte posterior, todo lo que es la parte orofaringe, pues tienen un drenaje a los grupos ganglionares altos, y es importante saber enfocar el diagnóstico, ¿no? Yo creo que, y la primera presentación hay veces de toda la parte de la orofaringe, pues está por una adenopatía, y entonces creo que es muy importante el enfoque que le han dado de la parte de las adenopatías. La otra, creo que la doctora Melissa, que este es un trabajo multidisciplinario, multicéntrico que hizo en el 2017, yo creo que resume toda la que es la masa de cuello. Gracias. Gracias, profe. Doctor Sarmiento. Doctor Sarmiento. Giovanni. Sí, buenos días. Buenos días, Hola, señor profe. Sarmiento, sí, doctor Tintinago, doctor Revelo, mucho gusto en poder tenerlo en esta reunión. Primero como Universidad del Cauca y como coordinador de posgrado en este momento, agradecerles enormemente su disposición, su excelente academia que le brindan a cada uno de nuestros estudiantes de posgrado. La Universidad del Cauca les debe mucho a ustedes por la formación tan excelente que han tenido nuestros estudiantes y sobre todo la calidad de lo que ustedes le dan a ellos y algo que deja entrever usted, doctor, con su intervención en Tintinago, y es la parte humana que le transmiten a nuestros residentes también. Estamos acá muy agradecidos por esa participación que podemos tener delante de todos nuestros residentes y pues yo creo que han sembrado mucho porque tenemos ahora al doctor Rojas con ustedes para cirugía de cabeza y cuello haciendo su fellow. Y un abrazo de acá de la Universidad del Cauca para ustedes. Y una pregunta, digamos más una orientación, porque tenemos varios estudiantes de pregrado. Algo que genera a los pacientes y al médico que lo recibe es como que usted nos dieran unos tips de los manejos de las adenopatías, que tal vez es lo más benigno, pero también lo que más se puede confundir con una patología maligna. Doctores, nuevamente, muchas gracias.
Doctor Sarmiento, muchísimas gracias. Pues no sé si el doctor Revelo de pronto querrá complementar o si de pronto ya habrá estado pendiente. Pero muchísimas gracias por sus palabras, porque nos estimula. Tal vez no siempre ese estímulo cuando hay un principio hipocrático en cada ser humano, en cada médico, y es la obligación de enseñar. Los principios hipocráticos se han ido diluyendo por razones naturales, como se diluye un terremoto, como se diluye una epidemia. Todo termina diluyéndose de manera natural. Esa es la historia de la humanidad. Y asimismo los principios hipocráticos, uno pudiera decir que se han ido diluyendo, pues porque la sociedad ha cambiado, sus relaciones sociales, etcétera. Eso es perfectamente entendible. Pero qué rico poderse aferrar a algunos de ellos. Y uno de los más preciados es la obligación de enseñar. Así que le agradezco mucho sus palabras porque nos estimula a que estamos firmes frente a ese principio hipocrático de enseñar. Y usted ha dicho una cosa muy importante que yo resalto bastante en todos los compañeros y amigos y mis residentes y mis estudiantes, y es nunca perder el enfoque humano, porque la parte técnica se termina haciendo a través de un seminario, una lectura, una revista, la práctica diaria, pero tener el enfoque humano frente a cada situación, por simple que sea en medicina, es algo que no debemos perder. Yo creo que el manejo con referencia a las adenopatías del cuello es un enfoque muy importante desde el punto de vista técnico-científico, y quizá es el primer enfoque, con la anotación que hizo el doctor Herrera de que no perdamos la semiología, y lo que dijo el doctor Revelo, que muchas veces nos llegan pacientes a los ultraespecialistas que tenían un mal enfoque porque no se hizo un mal diagnóstico porque no se hizo un enfoque de primera vez en la historia clínica y el examen físico, en la anamnesis. Y es básico. De ahí para adelante uno ya le queda muy fácil saber si toma una resonancia, una ecografía, una biopsia, etcétera, o si lo remite, pero sin duda alguna que ese es básico. Y desde ese punto de vista es muy importante, como lo anotó el doctor Herrera, tener presente los drenajes linfáticos, porque cuando uno tiene presente el drenaje linfático, sobre todo en una lesión neoplásica, es mucho más difícil que se le vaya a escapar el diagnóstico primario. El doctor Revelo ha hecho una anotación bastante importante y quiero resaltarla, y es que muchas veces nos llegan pacientes con lesiones que eran visibles en la cavidad oral, porque el médico general, el odontólogo o el otorrino, o el cirujano maxilofacial, o inclusive un cirujano, pudieron haber omitido ese examen de la parte del drenaje linfático. Entonces es muy importante, como lo dijo el doctor Giovanni, dividir el cuello en sus 5 niveles de drenaje linfático. Si uno hace una clasificación simple, le pasa como todo en la vida, y ahí vuelve un segundo mensaje filosófico, y es tratar de simplificar en vez de tratar de hacer complejas las cosas. Si uno simplifica, si uno amplía el horizonte, si no profundiza desde el principio, posiblemente va a ser un mucho mejor enfoque diagnóstico. Entonces, simplificar es decir, el nivel 1 es el que lo tengo aquí por debajo de la mandíbula, el nivel 2, el que está un poquitico más por debajo del vientre del digástrico, el nivel 3 el que está en el centro del cuello, el nivel 4 el que está en toda la base del cuello, y el nivel 5 el que está por detrásito de la base del cuello. Si más o menos uno enfoca de manera grande esos 5 niveles, también se puede enfocar en que si se encuentra una masa que una vez haya hecho el diagnóstico de que no es inflamatoria, de que no es una infección, etcétera. Muchas gracias a Giovanni que puso ahí el gráfico. Entonces, con esos niveles uno va y mira una pequeña trampita, ¿sí? Prende uno su celular y dice, vamos a mirar de dónde podrá venir esto. Hoy es bien interesante. Cuando yo era médico general y aún cuando empecé a ser cirujano general, eso ya hace muchísimo tiempo, un paciente veía mal que uno consultara, de pronto le vería inseguridad. Hoy es al revés, muchachos. Pues digo muchachos, bueno, porque tengo una audiencia muy joven.
pues unos compañeros ahí que el doctor les dio la charla muy joven. Y hoy es al revés. Hoy uno perfectamente puede abrir delante del paciente un celular, un computador, sí, aprovecha y lo ilustra, porque es que si no lo hace uno, igual lo va a hacer el paciente. Entonces eso no muestra inseguridad. Se ve inseguridad cuando un acto se hace con inseguridad. Cualquier acto que uno haga, si lo hace con inseguridad, siempre va a ser inseguro, pero cualquier acto, por inseguro que parezca, si uno lo hace seguro, pues se ve seguro. Ustedes han oído siempre el cuento de que no hay una mentira más peligrosa que una mentira bien dicha, y es que es exactamente eso, porque es un acto seguro. Un mentiroso seguro pues enreda a todo el mundo. Entonces, nunca tengan temor de abrir un celular o alguna cosa y decir, bueno, mira, tu masa está en el nivel 2, sí, vamos a mirar qué drena eso. Puede que eso no nos lo tengamos que aprender de memoria. Con el tiempo seguramente se nos vuelve mecánico. Entonces, al mirar uno qué tiene en el nivel 1 y 5, uno dice, en el nivel 1 tengo que tener la cavidad oral, en el nivel 2 tengo que tener lo que está más atrás, o sea que tengo que tener la retrofaringe, cosas que ya posiblemente no voy a ver, o que voy a necesitar un espejito, o que voy a necesitar que el paciente diga más veces o respire profundo para yo poderle ver la parte profunda de la cavidad oral, que ya sería la orofaringe, que hay una parte que es orofaringe y otra que es cavidad oral. En el nivel 3 ya se nos pierden, porque el nivel 3 ya no es cavidad oral, eventualmente si tenemos una lesión mucho más avanzada. Entonces decimos en el nivel 3 ya son lesiones que posiblemente están viniendo de la glándula tiroides, de la laringe, de la faringe. En el nivel 4, que es la base del cuello, vamos a tener lesiones del esófago, de la tráquea, también de la laringe. Y en el nivel 5 posiblemente vamos a tener metástasis de otras partes o de cualquier parte del cuello. Y todas hacen metástasis a todas, pero es por llamarle la atención de que nunca se les pase de un nivel 1 y nivel 2 a hacer un examen completo de la cavidad oral. Palpar la glándula tiroides es muy importante cuando tenemos el nivel 3 y cuando tenemos nivel 4 o 5, hacer un muy buen interrogatorio, volver a insistir si el paciente no tiene algún grado de disfagia, alguna disfonía, etc. Sería un enfoque general, mi doctor Sarmiento, a su pregunta, de que los niveles linfáticos nos deben orientar. Sin embargo, es muy importante que cualquier masa en cuello, que ya nosotros, por cualquiera de las reglas que nos enseñó Giovanni, digamos, esto tiene cara de ser una lesión neoplásica, hagamos un examen muy juicioso, muy completo, volvamos a mirarle, miremos los oídos, le miremos bien toda su cavidad oral, le palpemos las otras partes del cuello y creo que con eso es suficiente para que no nos equivoquemos en la parte que es cervical. Listo. Bueno, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha bien. Listo. Bueno, muchas gracias para el doctor Sarmiento, doctor Herrera, por tenernos en cuenta, a todos los profesores, los residentes. Pues yo soy Universidad del Cauca, pregrado, posgrado y ahora como docente también. Siempre se ha creado un vínculo que va a ser para toda la vida. Lo menos que uno puede hacer, tratar de retribuir todo lo que nuestros profesores nos dieron en el momento en lo cual lo necesitamos y que fue de la mejor manera y por eso estamos en donde estamos. Con respecto a qué hacer con las masas en cuello, algún tipo, alguna cosa. Pensar siempre, bueno, lo que les digo a mis pacientes, cuando llega sin un diagnóstico, llega por primera vez un paciente con una masa en cuello, le digo tranquila, eso puede ser una cantidad de cosas que le puede dar eso. Nosotros tenemos 300 ganglios en el cuello, 150 a cada lado. Que se nos inflame un ganglio puede ser algo normal. Generalmente van a ser por cuestiones benignas, algo infeccioso, una gripa, le puede inflamar un ganglio y ya. Lo importante es, vuelvo y repito, hacerle una buena historia clínica. No podemos pasar por alto una buena historia clínica, un buen examen físico, porque ahí yo creo que está el 80-90% del diagnóstico y ya. Una vez tengamos eso, que lo hayamos hecho bien a conciencia, podemos definir ya qué tipos de estudios enviarle al paciente, lo cual nos va a aclarar. Si pensamos en algo infeccioso, pues
algunas pruebas o valoración por infectología, pedimos una ecografía, pedimos y ya con eso yo creo que ya lo volvemos a ver y ya va a tener un diagnóstico. Si creemos que es algo, una patología benigna, entonces saber cosas básicas que un quiste tirogloso va a estar en la línea media. Si me llega un paciente joven con una masa en el cuello en la línea media, pues tengo que pensar en un quiste tirogloso y pues va a ser muy sencillo el diagnóstico. Si tenemos una masa quística que ya viene con la imagen, ¿no? Y que dice que es algo quístico y que es que es compatible con un quiste branquial, pues eso va a ser el diagnóstico. ¿El problema cuál es? En esas masas que decimos que hay múltiples adenopatías sospechosas que ya vienen con imágenes y nos dicen que son adenopatías sospechosas que pueden ser generalmente algo linfoproliferativo o un cáncer, entonces de cabeza y cuello, o algo metastásico. Entonces ahí ya tenemos que actuar diferente. Tenemos que pedir ya estudios, pues me quedaría corto con pedir una sola ecografía, sino que pido una vez un TAC de cuello y tórax, o si le pido una nasofibrolaringoscopia para estudiar bien la vía aerodigestiva superior, y le pido, puede ser ya de entrada, una biopsia o un backup, o si ya hay algo de sospecha de un linfoma, ya pues pedimos una biopsia abierta de esa adenopatía. Entonces, eso es como algo en resumen de lo que podríamos decir de todo esto. Pero vuelvo y resalto lo principal: un buen examen físico, una buena historia clínica y ya una vez tengamos eso, ahí va a estar el 80-90% del diagnóstico y la forma como lo vamos a manejar. Eso es. Muchas gracias. Apagamos el... Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o ya siendo las 8 de la mañana podríamos dar cierre a la charla. No sé si usted si quiere, quiere cerrar la charla, profe Tintinago. Bueno, de nuevo, muchas gracias, Giovanni, por tu presentación. Me alegro que hayamos revisado este tema. Hacía días que no revisábamos masas en cuello y creo que fue una muy bonita oportunidad. De nuevo, muchas gracias a los profesores de la universidad por la invitación, pues por tenernos en cuenta siempre como sus docentes asociados. Y nos vemos en la próxima presentación que tengamos de residente. De nuevo, felicitaciones, Giovanni. Gracias por tenernos en cuenta. Muchas gracias a usted, profe, muy amable, y al doctor Revela de igual manera, y a todos los que participaron.